Buenos y santos días a todos de nuevo. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir compartiendo la propuesta que tenemos, el reto que tenemos de estudiar cada día un epígrafe, un punto. En este caso el manual para el maestro. Lo tenemos de los capítulos, cada día un capítulo. Y en cuanto al manual para el maestro también, un capítulo o epígrafe al día. En este caso vamos a hacer dos, la introducción y quiénes son los maestros de Dios del manual para el maestro, puesto que vamos a estar con el punto 1, día 1 del ilusorio marzo. Y para ello comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchísimas gracias a todos. Un honor compartir. Y comenzamos con la introducción. Manual para el maestro. Tercera parte del libro. Introducción. 1. En el pensamiento del mundo, los papeles del maestro y estudiante están de hecho invertidos. Esta inversión es típica. Parece como si el maestro y el alumno estuviesen separados y como si aquel le diese algo a éste en vez de a sí mismo. Es más, se considera que enseñar es una actividad especial a la que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. ¿Comienzas con este? ¿Comienzas con este, por favor? Sí, con este vale. El curso subraya, por otra parte, el hecho de que enseñar es aprender y de que por consiguiente no existe ninguna diferencia entre el maestro y el alumno. Subraya asimismo que enseñar es un proceso continuo que ocurre en todo momento del día y que continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas del sueño. Vemos que el curso nos propone ser maestros. Vemos claramente en la introducción que nos propone que nos hagamos conscientes de que siempre vamos a estar mostrando algo. Por eso nos formamos como maestros de Dios. Siempre estamos enseñando aquello en lo que creemos. Lo mostramos con nuestras palabras y con nuestras acciones, con nuestra manera de estar en el mundo. Por eso Jesús nos va a enseñar a ser conscientes de la importancia de nuestra decisión en favor de Dios, en vez de en favor del ego. Y es un proceso continuo. No es solo a veces, solo a ratos, no es solo en circunstancias particulares aparentemente concretas. Es todo el tiempo. Luego siempre estamos sanando, porque siempre o estamos validando el sistema de pensamiento saludable del Espíritu Santo o el sistema de pensamiento erróneo del ego. 2. Enseñar es demostrar. Existen solamente dos sistemas de pensamiento y tú demuestras constantemente tu creencia de que uno u otro es cierto. De tu demostración, otros aprenden, al igual que tú.
No es cuestión de si vas a enseñar o no, ya que en eso no hay elección posible. Podría decirse que el propósito del curso es proporcionarle los medios para que elijas lo que quieres enseñar en base a lo que quieres aprender. No puedes darle nada a otro, ya que únicamente te das a ti mismo. Y esto se aprende enseñando. Enseñar no es otra cosa que convocar testigos para que den fe de lo que crees. Es un método de conversión que no se lleva a cabo solo con palabras. Toda situación tiene que ser para ti una oportunidad más para enseñarles a otros lo que tú eres y lo que ellos son para ti. No tiene que ser más que eso, pero tampoco menos. 3. Por lo tanto, el programa de estudios que estableces está determinado exclusivamente por lo que crees que eres y por la relación que crees que otros tienen contigo. En la enseñanza tradicional es posible que estas cuestiones no tengan nada que ver con lo que crees estar enseñando. Sin embargo, es imposible no usar el contenido de cualquier situación en la que te encuentres en favor de lo que enseñas realmente. Y por ende, aprendes realmente. En relación con esto, el contenido verbal de lo que enseñas es irrelevante. Puede que coincida con ello, puede que no. La enseñanza que yace tras lo que dices es lo que te enseña. Enseñar no hace sino reforzar lo que crees acerca de ti mismo. Su propósito fundamental es aplacar las dudas que albergamos acerca de nosotros mismos. Esto no quiere decir que el ser que estás tratando de proteger sea real, pero sí quiere decir que el ser que tú consideras real es al que le enseñas. 4. Esto es inevitable. No hay forma de escapar de ello. ¿Cómo podría ser de otra manera? Todo el que sigue las enseñanzas del mundo y todo aquel que está aquí las sigue hasta que cambia de parecer, enseña únicamente para convencerse a sí mismo de que él es lo que no es. He aquí el propósito del mundo. ¿Cómo podrían entonces ser sus enseñanzas diferentes? A esta situación de enseñanza restringida y sin esperanzas, que no enseña sino muerte y desolación, Dios envía a sus maestros, véase, todos nosotros. Y conforme estos enseñan sus lecciones de júbilo y de esperanza, su propio aprendizaje finalmente concluye. Estaremos siempre enseñando que estamos eligiendo correctamente ahora, y otra vez ahora, y de nuevo ahora, y así continuadamente, en un continuum mental, porque ahora no hay separación. 5. Si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, pues el mundo del pecado parece ser eternamente real. Los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa sino eso es el infierno? Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues de lo contrario, no estarían aquí. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí. Y por lo tanto la enseñan una y otra vez, de muchísimas maneras, hasta que la aprenden. Eso es lo mismo que decir que hemos llegado al mundo creyendo ser un cuerpo y creyendo ser humanamente imperfectos, porque éramos la mente del Hijo de Dios confundiéndose a sí misma con un cuerpo. Y el aprendizaje es esta desidentificación del cuerpo y la aceptación de nuestra perfección como espíritu.
después de haber aceptado ya completamente que somos perfectos, después ya no se les ve más. Si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? El propósito de este manual es contestar estas preguntas. Muchísimas gracias. Vamos a ver ahora el epígrafe 1. ¿Quiénes son los maestros de Dios? 1. Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Solo hay un único objetivo, un único propósito. Amarlo todo, amar como Dios ama, el bien común. Que todos los cachitos, los trocitos, los aspectos de la mente de Dios recuerden que son uno y lo mismo. Una vez que ha hecho esto, su camino ha quedado establecido y su dirección es segura. Una luz ha entrado en las tinieblas. Tal vez sea una sola luz, pero con una basta. El Maestro de Dios ha hecho un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Él. Se ha convertido en un portador de salvación. Se ha convertido en un Maestro de Dios. 2. Los Maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los Maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella y a que rediman el mundo. Muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Todo el mundo responderá al final, pero ese final puede estar muy, muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo. Cada uno comienza como una sola luz, pero como tiene la llamada en el mismo centro de su ser, esa luz no puede restringirse. Y cada uno de ellos ahorra miles de años, tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí el tiempo no significa nada. 3. Cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza empleados. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema central es siempre: el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Sí, bien. Podemos ya estar de fiesta, celebrando nuestra inocencia perfecta. Esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar o momento o en cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Al responder, se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. 4. Este manual está dedicado a una enseñanza especial y dirigida a aquellos maestros que enseñan una forma particular de curso universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Su propósito es simplemente ahorrar tiempo.
No obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente y el mundo ya está muy cansado. Está viejo, agotado y sin esperanzas. Mas el desenlace final nunca se puso en duda, pues, ¿qué puede cambiar la voluntad de Dios? Pero el tiempo, con sus ilusiones de cambio y de muerte, agota al mundo y a todas las cosas que habitan en él. Al tiempo, no obstante, le llegará su final. Y propiciar ese final es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su elección, y así se les concedió. Tal fue su elección, y así se les concedió. Queremos propiciar el final del tiempo, porque queremos la eternidad. Pues muchísimas gracias, criaturas divinas, seres celestiales, hermosos y perfectos. Vamos a comenzar de nuevo también con el anexo, un curso de milagros, con la primera parte, que sería la psicoterapia, propósito, proceso y práctica. Voy a rescataros, a ver, Espíritu Santo. Lo que dice el libro de ausencia de felicidad con respecto a la redacción de la psicoterapia. Estaríamos dentro de la parte tercera de ausencia de felicidad. Estaba viendo si hablaba también de la parte de la redacción del manual para el maestro, pero pareciera que ahora mismo no lo encuentro. Viene en el capítulo 14, otros escritos A, y es el canto, psicoterapia, propósito, proceso y práctica 1973-1975. Igualmente seguiremos leyendo luego también por donde habíamos dejado este maravilloso libro, como todos, todo de la mano de Jesús se vuelve maravilloso. Pues capítulo 14, página 413, psicoterapia, propósito, proceso y práctica. Estamos, como decimos, en el capítulo 14. Otros escritos A, notas sobre el sonido, psicoterapia, clarificación de términos, el canto de la oración, mensajes especiales. Pues psicoterapia, propósito, proceso y práctica. (1973-1975) Un día en el otoño de 1973 le pregunté a Helen si había algo más que ella hubiese escrito. Recordamos que estamos leyendo Ausencia de felicidad, que está aparentemente escrito por San Kenneth Wapnick. «Oh, sí», dijo ella casualmente. «Hay algunas páginas sobre psicoterapia». Luego supe que estas páginas habían sido escritas de un dictado de Jesús en enero de 1973
del mismo modo en que se escribió un curso de milagros. Obviamente estaban incompletas y solo había llegado hasta el final de la sección la definición de la sanación en el folleto publicado Psicoterapia, Propósito, Proceso y Práctica. La definición de la curación está dentro del segundo apartado, que son 3, el propósito, el proceso y la práctica. En el proceso corresponde al sexto. El primero son los límites de la psicoterapia, el segundo, el lugar de la religión en la psicoterapia, el tercero, el papel del psicoterapeuta, el cuarto, el proceso de la enfermedad, el quinto, el proceso de la curación y el sexto, la definición de la curación. Luego, posteriormente, vendrían la relación paciente-terapeuta ideal y el punto 3, la práctica de la psicoterapia. 1. La selección de pacientes. 2. ¿Es la psicoterapia una profesión? Y 3. La cuestión del pago. Yo estaba impaciente por leer estas notas y al hacerlo le dije muy desilusionado a Helen: pero si esto es exactamente como un curso, sin realmente prestarle atención a lo que estaba diciendo. ¿A qué otra cosa pensaba yo que podía parecerse esto? Probablemente yo estaba esperando algo más específico, pero unas cuantas lecturas más me aclararon cuán perfecto era el folleto, incluso en su forma incompleta, al reflejar la aplicación a la psicoterapia de los principios de sanación del curso. De vez en cuando le recordaba a Helen el manuscrito incompleto, pero infructuosamente. Y luego en enero de 1975, mientras terminamos nuestra edición de un curso de milagros, Bill encontró una nota en el newsletter of the Association for Transpersonal Psychology, boletín de la Asociación para la Psicología Transpersonal. Lo había publicado John Mundy, un ministro metodista no tradicional a quien Helen y Bill habían oído hablar unos años antes en una conferencia de la Spiritual Frontier Fellowship, Sociedad de Confines Espirituales, llevada a cabo en el sur. John era un joven cuyo entusiasta fervor espiritual había impresionado a Helen y a Bill. En una nota en el boletín, John explicaba que él estaba haciendo una disertación doctoral sobre psicoterapia espiritual y estaba pidiendo cualesquiera artículos, libros o información de la comunidad transpersonal que fuesen pertinentes para su estudio. De inmediato Bill nos llamó la atención al respecto y creo que yo pude haber sido el que le dijo a Helen que esta sería una magnífica oportunidad, de acuerdo con una maravillosa expresión de Bill, para matar 2 pájaros de un tiro. En otras palabras, este habría de ser el estímulo necesario para terminar el folleto de psicoterapia, así como una respuesta a una petición de ayuda. Así que Helen llamó a John, quien vivía en la ciudad de Nueva York, e hizo una cita para que se reuniese con nosotros una noche en mi apartamento. Helen le dijo que ella creía que tendría algo que sería de interés para él. La reunión se efectuó de acuerdo a lo planeado y fuimos reunidos allí por el padre Michael, quien estaba interesado en ver cómo le presentábamos el curso a otros, lo cual era un acontecimiento muy raro para entonces. Hasta el día de hoy no estoy seguro si John se ha repuesto totalmente de aquella noche fatídica. Pobre hombre. Vamos a colocar un poquito. Gracias. Bienvenida, Santa Julia. Gracias. Subsiguientemente, John y yo nos hicimos amigos y con frecuencia él me ha señalado que él no tenía
idea de lo que debió haberse esperado de esta reunión y ciertamente no tenía idea del impacto que esa noche habría de tener en su vida. Realmente no había manera, por supuesto, de que John se esperase lo que recibió. Resulta interesante, por demás, que él no tenía indicio de por qué Helen lo había llamado, puesto que él había olvidado totalmente el aviso que había solicitado que se colocara hacía unos meses. Además, él no tenía planes en ese momento de hacer su disertación sobre psicoterapia espiritual. No obstante, la nota de John proveyó el estímulo necesario para Helen, quien tomó el manuscrito incompleto donde lo había dejado 2 años antes y al fin lo terminó en marzo. El folleto, repito, es un maravilloso resumen de los principios sobre sanación que aparecen en el curso al aplicarse específicamente a la práctica de psicoterapia, la cual consiste esencialmente en la unión de 2 personas en el nombre de Cristo. Helen sentía poca conexión con el folleto, según recuerdo, aun cuando yo siempre me sentí muy cercano al mismo. Creía yo que su llamado al adiestramiento especial de los terapeutas era algo a lo cual yo estaría respondiendo en el futuro. Pues muchísimas gracias. Esto es lo que os podemos leer de la parte de la redacción de la psicoterapia de lo que viene aquí, en Ausencia de Felicidad de San Kenneth Wapnick. Pues cogemos ya el libro de psicoterapia en sí, es la parte de los suplementos en la edición actual y comenzamos con la introducción a la psicoterapia. 1. La psicoterapia es la única forma de terapia que existe. Puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es asimismo lo único que puede ser sanado. Solo la mente tiene necesidad de curación. Esto no parece ser así, pues las manifestaciones de este mundo ciertamente parecen reales. Por ello, la psicoterapia es necesaria para que el individuo comience a cuestionar su realidad. En algunos casos, puede comenzar a abrir su mente sin ayuda profesional, pero incluso entonces es siempre algún cambio en su manera de percibir las relaciones interpersonales, lo que le permitirá hacerlo. Algunas veces, no obstante, necesita una relación más estructurada y extensa con un terapeuta, entre comillas, oficial. En ambos casos, la tarea es la misma. Al paciente se le debe ayudar a cambiar de parecer acerca de la realidad de las ilusiones. Fijémonos en cómo nos ha definido San Kenneth Wapnick lo que era una ilusión de terapia, ¿no? Una relación entre dos en la que lo que se busca es la salud. ¿Y que nos dice Jesús? Que la única forma de salud con la que vamos a trabajar es con la salud mental, porque esa es la causa. La mente, que es lo que somos, es lo único que puede aparentemente enfermar, porque es la que toma las decisiones. El cuerpo solo va a responder a lo que la mente decida. Por eso, para nosotros trabajar de forma definitiva, a donde vamos a ir es a la causa. ¿Por qué no funcionaban otras técnicas, otras terapias? ¿Por qué siempre había recidivas? ¿Por qué había recaídas? ¿U otra elección de otro tipo de enfermedad, de patología? Pues porque creíamos en la enfermedad como camino. Había hasta un libro ilusorio que se llamaba así, La enfermedad siempre como camino. Pues menudo camino, ¿no? Estábamos eligiendo. Vamos a elegir la salud. Y además lo bueno es que ahora con el curso sabemos que cuando elegimos salud la elegimos para todos. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Santa Clara Inés Arciniegas, buenos días, hermosas maestras, gracias por estar aquí con tanto amor. Igualmente es un honor compartir la enseñanza de Jesús siempre, a toda hora, en todo momento, en toda ocasión. Y por favor, preguntad lo que creáis conveniente.
si es posible, nos vamos a centrar en el capítulo 1. Vamos a también aprovechar estos encuentros para los que hayáis leído desde esta mañana el capítulo 1. Si hay alguna duda en cuanto a los principios de los milagros, capítulo 1, el significado de los milagros, con los diferentes epígrafes que toca Jesús. Luego haremos un pequeño repasito de en qué consiste el capítulo 1, ¿verdad? Y bueno, pues haced las preguntas que os surjan. Estamos aquí para ello. San Joaquín García Sánchez, buena tarde. Guapetonas simpáticas, cariños, gracias igualmente. Santa Irene Vincent, Santa Elvira Paula, gracias a todos. Santa Patsa Mezcúa, San Julio Flores, gracias de corazón. Santa María Caballería, gracias. Sí, muy agradecida por iniciar este repaso, gracias. Sí, estamos siempre haciendo el estudio, ¿verdad? Porque ¿qué hace un maestro? Pues compartir la enseñanza, ¿verdad? Y comentaros que vamos a estar profundizando en la psicoterapia también con San Miguel Libre los miércoles. Vamos a estar estudiándolo en profundidad, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Pues vamos a por la primera parte, el propósito de la psicoterapia, que además es un solo punto, y recordar que Jesús nos acaba de decir que lo que vamos a hacer es el psicoterapeuta, que supuestamente camina unos pasos más avanzado que el paciente, aunque como vemos el paradigma del curso de milagros es un cambio de paradigma total, y donde antes parecía que el paciente era sanado gracias a la sabiduría del terapeuta, ahora lo que se nos dice es que sanamos juntos, paciente y terapeuta, maestro, alumno, sanamos juntos, sanamos a la vez. Pero el terapeuta, el maestro, es el que normalmente camina unos pasitos por delante, mostrando el camino con respecto al perdón que él ya está acogiendo, aceptando para sí, y se lo ofrece al paciente, al alumno. Hay otra manera de ver esto, ¿verdad? Esa es la idea. Tenemos que tener en cuenta, como dice esta introducción, que este anexo, la parte de la psicoterapia, va dirigida a aquellos que parece que en el mundo de la ilusión son ya terapeutas ilusoriamente oficiales, ¿verdad? O sea que no es que este librito nos forme como psicoterapeutas, sino que, como hemos visto, San John Mundy, que parecía trabajar con temas de psicología transpersonal, que es una rama de la psicología, una de las vertientes de la psicología, él parecía ser psicólogo y puede que teólogo, ¿no? Por lo que ha dicho. Pues quería implementar dentro de la psicología transpersonal algo que verdaderamente funcionara, ¿no? Porque ¿qué hemos hecho todos? Ir en busca de lo que verdaderamente funcionara. No lo habíamos encontrado. La buena noticia es que ahora sí. Ahora ya podemos usar el perdón e implementarlo no solo en la ilusión de relación psicoterapeuta, porque para eso se nos forma como estudiantes del curso, de un curso que nos forma como maestros de Dios. Lo que vemos es que normalmente un psicoterapeuta y su paciente se unen en momentos puntuales, una vez a la semana, suele ser el tiempo más habitual cuando se establece una relación terapéutica. Y en cambio con el curso sabemos que estamos siempre mostrando ese cambio de mentalidad, ese perdón que estamos llevando a cabo en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, esto no nos forma como psicoterapeutas, sino que es para implementar el perdón en la relación psicoterapeuta para aquellos que sean psicoterapeutas en el mundo de la psicoterapia oficial, que además, como nos dice Jesús en el capítulo 9, no hacía nada.
¿Por qué no podemos saber qué hace la psicoterapia, cómo funciona la psicoterapia? Nos decía Jesús, pues porque la psicoterapia no hace nada. ¿Cómo vamos a saber qué hace si es que no hace nada? Cuando vemos el punto de el sanador no sanado, en el capítulo 9, que es el punto 5, nos dice Jesús: párrafo 5, punto 5, el sanador no sanado, capítulo 9, la aceptación de la expiación. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, ¿de qué manera puede esto fortalecer al ego? Tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que ocurre realmente en la psicoterapia. En realidad, no ocurre nada. Nada real le ha sucedido al sanador no sanado, y éste no puede sino aprender de lo que él mismo enseña. Por eso lo que estamos queriendo hacer es convertirnos en sanadores que sanan, porque tanto el maestro como el psicoterapeuta es un sanador, como el teólogo. Todos los que vayamos al origen, a la causa, a la mente, al Cristo, al Espíritu Santo en busca de sabiduría, vamos a sanar. Porque esa es nuestra voluntad. Y todos tenemos esta llamada activa, como nos dice Jesús. La cuestión es cuándo la vamos a aceptar. Santa Adela Nanda: hola, bendecido día, hermanas, maestras, gracias. Santa Loli Cruz, San Chema Coloma: gracias por ser instrumento para conectarnos a la verdad, gracias. Igualmente a todos, un honor compartir. Pues 1. El propósito de la psicoterapia. 1. Dicho llanamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Su finalidad es ayudar al paciente a abandonar su sistema fijo de creencias ilusorias y a empezar a reconsiderar la falsa relación de causa y efecto sobre la que descansa dicho sistema. Nadie en este mundo se escapa del miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente. Fijémonos que cuando venimos a este mundo ilusorio, elaboramos un sistema de creencias y regimos nuestra vida en torno a él. Y cuando parece que somos exitosos en el mundo de la forma, normalmente no buscamos otras alternativas. Y lo que queremos es: virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Fijémonos que en la ilusoria adolescencia el niño tiene que hacer lo que le digan los padres. Cuando empieza la independencia aparentemente de los progenitores, pareciera ser en la adolescencia. Y entonces lo que se busca aparentemente es romper moldes, ¿no? La ilusoria rebeldía, que vuelve a ser un reflejo de la salida de la casa del padre. Y si parece que se consigue hacer alguna cosa de lo que crees que quieres, pues entonces poco a poco lo que te vas convirtiendo es en conservador, ¿no? El adolescente busca romper moldes, busca hacer las cosas por su cuenta, y el que ya va consiguiendo cosas en el mundo, que cree que las consigue, que cree que consigue satisfacción con ellas, busca estabilidad, no quiere los cambios. Claro. ¿Cuándo llega el momento de verdadero cambio? Cuando me abro a los cambios, porque voy reconociendo que todo lo que yo he probado en este mundo no funciona. Y entonces estoy dispuesto a hacer el verdadero cambio. Pero como veremos, el ego va a querer que no cambie, porque además asocia el cambio con el primer momento de cambio, que es el cambio de estar en Dios y de repente estar sin Él. Luego hay miedo ya desde ahí. Y el ego lo va a usar no a mi favor, para que cambie de sistema de pensamiento, sino para que no quiera cambiar de sistema de pensamiento. Tengamos en cuenta que el ego es un sistema de pensamiento que nos hemos inventado para decirnos que somos lo que no somos. Que el Hijo de Dios, que es espíritu, ahora se cree que es un cuerpo.
Dios ha dado a todos un maestro cuya sabiduría y ayuda sobrepasa ampliamente cualquier aportación que un terapeuta terrenal pueda proveer. No obstante, hay momentos y situaciones en las que una relación terrenal paciente-terapeuta se convierte en la manera a través de la cual él ofrece a ambos sus más preciados regalos. 2. ¿Qué mejor propósito podría tener una relación que el de invitar al Espíritu Santo a formar parte de ella y otorgar su propio regalo de regocijo? ¿Qué meta más elevada puede haber para cualquiera que aprender a invocar a Dios y oír su respuesta? ¿Y qué objetivo más trascendente que el de evocar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Contribuir a que esto tenga lugar es el auténtico propósito de la psicoterapia. ¿Podría haber algo más santo? Pues la psicoterapia, si se entiende correctamente, enseña el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y aceptarlo. Y en su curación, el terapeuta es perdonado junto con él. 3. Todo aquel que necesita ayuda, sin importar la forma de su desasosiego, se está atacando a sí mismo y, consecuentemente, su paz interior sufre. Estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el mismo paciente las considera así. De lo que no se da cuenta y necesita aprender es que ese, entre comillas, yo, que puede atacar y que también puede ser atacado, es un concepto que él mismo ha inventado. Aún más, lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso está dispuesto a sacrificar su vida por él. Pues lo considera su propio ser. Y ve a ese yo a merced de otros, reaccionando a fuerzas externas tal como éstas exigen, e indefenso ante el poderío del mundo. 4. La psicoterapia, entonces, debe restablecer en su conciencia la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Debe llegar a estar dispuesto a invertir su manera de pensar y a entender que aquello que él creyó que proyectaba sus efectos sobre él fue causado por sus propias proyecciones sobre el mundo. Por ende, el mundo que ve no existe. Hasta que no acepte esto, al menos en parte, el paciente no podrá considerarse a sí mismo como verdaderamente capaz de tomar decisiones. Y luchará contra su libertad al creer que es su esclavitud. 5. El paciente no necesita creer que Dios es la verdad para avanzar en el camino de la salvación. Pero debe comenzar a distinguir la verdad de la ilusión, reconociendo que no son lo mismo, así como a estar paulatinamente más dispuesto a ver las ilusiones como algo falso y a aceptar que la verdad es verdad. A partir de ahí, su maestro lo llevará tan lejos como él esté dispuesto a ir. La psicoterapia tan solo puede ahorrarle tiempo. El Espíritu Santo utiliza el tiempo como lo estima más conveniente y él nunca se equivoca. Bajo su dirección, la psicoterapia es uno de los medios que él emplea para ahorrar tiempo y para preparar maestros adicionales para su obra. La ayuda que él comienza y dirige es ilimitada. Sea cual sea la ruta que el Espíritu Santo elija, toda psicoterapia conduce finalmente a Dios. Mas esta decisión se le deja a él. Todos somos sus psicoterapeutas, pues quiere que todos seamos sanados en él. Amén. Somos sus psicoterapeutas porque llevamos la curación que él nos ofrece a otros aspectos de la mente. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Curar es hacer feliz. Cuando llevamos el mensaje de la verdad a las mentes de otros hermanos, nos estamos curando juntos. Se cura el hermano que recibe el mensaje y el que lo ofrece.
Por eso, como es una comunicación milagrosa, Jesús nos dice en los principios de los milagros que los milagros brindan más amor tanto al que los da como al que los recibe. Si hay alguna pregunta con respecto al capítulo 1, que hemos visto que se llama El significado de los milagros, lo hemos leído esta mañana, un poco aparentemente antes de lo habitual, lo leímos a las ilusorias 5, pero lo tenéis ahí, es la primera conexión del día. Se ve que este capítulo se compone de este primer epígrafe, los principios de los milagros. Se nos habla de los milagros, que son los sustitutos de los pensamientos del ego. Un sistema de pensamiento milagroso a cambio de un sistema de pensamiento envenenado, podrido, falso, mentiroso, egoísta, de negación del ser que somos. Una locura. El ego, por supuesto, necesitó de la luz que había en los conceptos que nos empezó a dar el Espíritu Santo cuando creímos inventarnos conceptos que reflejaban lo opuesto a Dios. Pero los tergiversó de tal manera que ahora ya es una amalgama de pensamiento gris que no podemos deshacerlo por nuestra cuenta y por eso necesitamos ayudantes. Y se nos da este sistema de pensamiento milagroso que viene del Espíritu Santo. Por eso se nos dice que los milagros tienen su origen en Dios y vienen a través del Espíritu Santo a la mente. Y a eso es a lo que llamamos orar. Cuando nosotros perdonamos, que es la purificación, accedemos a comunicarnos con Dios a través de su Espíritu Santo, porque es nuestro intérprete, es nuestro guía, porque parecemos estar en un laberinto, es una voz porque parecemos haber inventado la voz del ego. Es la solución, es la respuesta, porque nos hemos dicho que tenemos problemas, porque nos sentimos faltos, aislados, carentes, solos, cuando en realidad estamos perfectamente unidos a la creación y a nuestro Creador. Luego, la locura en la que nos estábamos contando que vivíamos se subsana a base de milagros, que son para que percibamos correctamente. Pensamiento amoroso que nos enseña a percibirnos no como un cuerpo, eso es lo que dejamos atrás. Ya no soy un efecto de mi pensamiento, sino que se cambian los niveles y ahora yo, la mente, soy la causa. Por eso, la mente que coloca el espíritu en el centro, sana. Trascendemos el nivel de lo corporal y vamos al nivel de lo espiritual. Los milagros son para este mundo. Nos llevan a la interacción con los hermanos. Vamos a interactuar de manera milagrosa. Y así se va a colapsar el tiempo, porque cuanto antes aceptemos esta otra manera de pensar y por lo tanto de percibir, que será una manera adecuada, nuestra mente se está preparando para la revelación, porque la revelación es la manera más natural aquí en el sueño de comunicarse con Dios, pero es una comunicación de Dios hacia nosotros. Esto es lo que nos explica Jesús en la revelación, el tiempo y los milagros. Pero como no se me puede pedir que se me quite el efecto, que se me quite el miedo sin antes haber yo decidido cambiar de mentalidad, yo me entreno a tener una mentalidad milagrosa a base de milagros, a base de los pensamientos amorosos. Eso va a preparar nuestra mente, nuestro espacio mental o espacio de conciencia, al ir permitiendo que los milagros lleguen por parte de la mente correcta del Espíritu Santo, preparan a la mente para la revelación, que sería lo mismo que decir para el despertar. Jesús va a ser nuestro maestro, podemos ser devotos del maestro. Vamos a sacar el mayor beneficio siguiéndole a él, ¿verdad? Pero es nuestro hermano, estamos todos al mismo nivel. Y por eso se nos dice que la reverencia no es adecuada para con los hermanos, sí con el Creador, porque es la manera de reconocer
que hay un origen y que nosotros no somos entidades sin origen, entidades causales, sino que somos el efecto de un origen mayor que lo engloba todo y que es Dios, y que solo desde ahí podemos crear verdaderamente. ¿Verdad? Por eso se creó el Espíritu Santo, y Jesús realmente lo que hizo fue perdonar completamente, o lo que es lo mismo, aunarse completamente al Espíritu Santo. Y por eso ahora es la representación del Espíritu Santo aquí, en la tierra. ¿Y eso qué va a hacer? Que Él salva la brecha entre el Padre y el Hijo, porque parecía que habíamos roto la comunicación con nuestro Padre. Y por eso cuando perdonamos lo que se da es un cambio del tiempo horizontal a la vertical. Es decir, el único tiempo que realmente existe, que es el ahora. ¿Verdad? Y eso es lo que nos ahorra tiempo, porque el tiempo se va replegando. Pasado, ya no hace falta tanto pasado porque lo estamos sanando. Ya no hace falta tanto futuro porque las lecciones las estoy aprendiendo correctamente ahora. Y entonces, en vez de seguir necesitando más tiempo y más espacio para llevar a cabo las lecciones amorosas que tengo que aprender, porque tengo que aprender que lo que quiero es amar y no más atacarnos los unos a los otros para conseguir unos cuantos sustitutos del amor de Dios, no más ídolos, y sí el amor perfecto, cada vez necesitamos menos tiempo y espacio, ascendemos por la vertical y se va colapsando el tiempo, que para eso están los milagros, porque los milagros tienen la propiedad única de abolir el tiempo. Hasta que llegamos al punto donde se tuvo esa loca idea de ¿cómo sería eso de ser mi propio creador? Y entonces ya tenemos el epígrafe 3, la expiación y los milagros, donde Jesús nos dice que Él es el que está a cargo del proceso de expiación. Así más explica lo de la expiación, porque hay hermanas que me preguntan por el WhatsApp la expiación, que no lo consiguen el concepto coger bien. Expiación es lo mismo que el amor perfecto. Si hemos creído poder amar de forma diferente a como Dios ama, ¿cómo se ha vuelto nuestra manera de amar? Que es lo mismo que decir nuestra manera de pensar, imperfecta. Un amor limitado, limitante. Como en este mundo nos hemos inventado el tiempo para que parezca haber procesos, pues se nos da un proceso de salvación, que en otras palabras es la expiación, que es una cadena eslabonada de perdones y milagros, que en última instancia es la expiación como proceso consumado de dejar de querer amar de forma diferente a amar solo como Dios ama. Cuando todos los aspectos de la mente hayamos dicho que sí, que solo queremos amar como Dios ama, habremos aceptado la expiación para nosotros mismos y ya no hará falta más espacio ni tiempo en que llevar a cabo esa elección correcta, que es lo que estamos haciendo ahora a cada paso y a cada instante. Por si alguno no había visto esta idea, gracias, de la pirámide a la que nos referimos, sería, vamos a ver. Te lo tengo yo. No, gracias. Esto sería Dios. Y Dios es amor incondicional y sin forma alguna. Pareciera, como nos dice Jesús más adelante, que el Hijo de Dios, porque nosotros somos la extensión de Dios. Eso lo empezaremos a ver más claramente en el capítulo 2. Dios se da a sí mismo extendiéndose. ¿Verdad? Mañana lo veremos. Los orígenes de la separación. 1. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Y así es un continuum. Nuestro Padre nos crea a nosotros, a su Hijo, y el Hijo crea sus propias creaciones, creaciones con minúscula. Y todo eso en el reino
de los cielos. Y hacemos esta línea porque ahora vamos a decir que lo que queda de la línea para arriba sería Dios. Porque en el momento en que el Hijo de Dios cree tener una loca idea de cómo sería eso de ser mi propio creador, cree arrancarle una parte de la mente a Dios y apoderarse de ella y quedarse con ella solo para sí. Cree poder arrancarle mediante ataque, porque, como veremos, Jesús nos explica, has creído poder atacar a tu creador y empezar a pensar de otra manera. De ahí que comienza el espacio de conciencia, el espacio mental limitado. Antes éramos un ser consciente de todo, lo conocíamos todo. Aquí, a partir de esta línea, es el mundo de la separación. Y ya no conocemos, no nos comunicamos directamente con Dios, sino que empezamos a percibir. Por eso, esta sería la mente egoica. El yo. De ser un todo total, he querido quedarme solo con una parte, un yo, el concepto del yo. Pero la buena noticia es que eso es imposible desde todo punto de vista porque de Dios no se hace burla. Lo que Dios estipula que esté unido lo está, hasta en el sueño. Entonces realmente yo separado no estoy. Voy a poner la parte del ego abajo para que se vea que siempre va a haber un vínculo con el Creador, que es la mente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo surge en ese momento para que no haya una brecha real entre yo y el Padre, que es el Espíritu Santo, que entra en el sueño para cubrir esa función de mantenernos unidos a Dios. Y esto es lo que llamaríamos mente correcta frente a mente errada. Pero como vemos ahora, la mente parece estar dividida en el sueño. Solo en un sueño puede el Hijo de Dios estar dividido, separado del Padre, escindido, lo cual es una locura desde todo punto de vista. Y todo se debió a esa loca idea, que es lo que llamamos el alfa y el omega, una sola idea. Por eso hay una sola solución. Y por eso parece haber muchos milagros, muchos pensamientos correctivos, porque parece haber muchos pensamientos ilusoriamente equivocados. Pero en realidad fue solo esa idea. Por eso todo esto se va a ir simplificando muchísimo a medida que lo comprendamos, porque en realidad solo hay un pensamiento de separación, aunque mediante la proyección que vamos a ver ahora, porque como aquí lo único que se experimenta es miedo, el Hijo de Dios, como en el reino estaba acostumbrado a darse de sí mismo, utilizó ese darse para, en vez de extenderse para abarcar e incluirlo todo, empezó a creer que, como acababa de creer poderse separar de Dios, excluirse del reino, que las ideas abandonan su fuente porque Dios es fuente y lo abarca todo, pero el Hijo se está engañando, diciéndose que ha conseguido salir de la casa del Padre, ahora cree que puede proyectar fuera este mundo, como si fuera una explosión, ¿verdad? ¡Pum! Como si se abriera un paraguas. A veces hemos puesto la idea del paraguas, ¿no? Un paraguas que se acaba de desplegar y que se ha desplegado con la variable tiempo y espacio, para que parezca que aquí surge un mundo. Esto si fuera como una plataforma, el escenario del mundo, ¿verdad? Como si fuera la bola del mundo, esa sería la idea. O incluso si lo queremos ver como el universo, pues galaxias y todo lo que nos decimos que hay aquí. Se ha desplegado el universo, aparentemente. Como si dijéramos el Gran Bang, la gran explosión, el Big Bang, del agujero negro, porque si esto es Dios, es luz, esto sería un agujero negro, ¡pum!, lleno de conceptos de separación, pero que necesita también los conceptos que nos da el Espíritu Santo de luz para formar ese juego de luces y de sombras. Y por eso parece que ahora para retornar, para volver a casa, necesitamos en el camino de ascensión, que vemos que la base de la pirámide va siendo cada vez más estrechita a medida que ascendemos, y los milagros serían los pensamientos. Si la pirámide la vemos como de ladrillos, estarían los pensamientos sombríos
que cada vez que un pensamiento sombrío, un ladrillo oscuro, se sustituye por un ladrillo luminoso, ¿qué ocurre? Que hace que la pirámide se quede con menos ladrillos oscuros y se va convirtiendo en una pirámide de pura luz que lo va a ir abarcando todo y se va a convertir fácilmente en una revelación continua, en un comunicarse de nuevo con Dios. Y eso, en última instancia, aquí en el punto de retorno, es haber aceptado la expiación para nosotros mismos, pero que se va aceptando por cada uno de nosotros que parecemos estar aquí en el mundo, como un muñequito, ¿verdad? He pintado aquí una ilusión de muñequito que no sé si se ve muy bien, pero sería cabeza, tronco, piernas, porque aquí es donde parece que está el mundo y aquí es donde parece que tomamos las decisiones. ¿Y qué es lo que hace el ego colectivo y el Espíritu Santo como respuesta? Pues mandarnos pensamientos egoicos para decirnos que sí, que eres un cuerpo, y el Espíritu Santo nos manda los pensamientos milagrosos y nos dice que no, que eres espíritu. Entonces, en la medida en que yo acepto la verdad, ascendemos en la vertical y volvemos al origen para que Dios pueda dar el último paso, porque hemos decidido tener el juicio final de que somos inocentes y así se nos salve, ¿verdad?, de la separación. Por eso, como vemos, nosotros lo único que nos hemos inventado en realidad es lo opuesto a la verdad. Y la verdad es que somos espíritu y que estamos eternamente en estado de gracia. Esa es la verdad. Tu realidad es únicamente espíritu. Y el estado natural del espíritu es estar en estado de gracia. ¿Por qué no aceptarlo ahora? Esto va a ser una continua oferta de acéptalo ahora. Y si todavía no has aprendido a escuchar bien a la voz de Dios en ti, tu manera de comportarte mientras estás entrenándote para aceptar la verdad en tu mente ahora sería la regla de oro del comportamiento, que nos viene en la página 10, párrafo 6, que es: haz a los demás lo que te gustaría que te hiciesen a ti, ¿verdad? Como vemos, este capítulo está centrado sobre todo en que entendamos qué son los milagros y qué hacen, porque ayudan a subsanar el error de la separación. Para eso sirven. Yo entrego mi error de pensamiento y así ya no percibo equivocadamente. Y lo sustituyo por un pensamiento amoroso, que es un pensamiento milagroso, y así voy a tener una percepción correcta, milagrosa, y mi interacción con los hermanos va a ser saludable. Por eso dejaremos de proyectar y echar esa culpa que creemos que ha surgido de haber atacado a Dios y haber creído salir victoriosos en el intento, por lo menos estar intentándolo todavía. Ya no somos pecadores, no lo hemos hecho, sino que es solo un error que tiene solución. Y a eso es lo que llamamos perdonar. Aceptamos el milagro, aceptamos la solución. Por eso, así es como escapamos de la oscuridad. El primer paso es reconocer que nada de lo que yo he hecho oculta la verdad de lo que soy. Yo he fabricado, un mundo de separación, un mundo de ilusiones sombrías, pero no van a ocultar la verdad de lo que somos. Y por eso el segundo paso es reconocer que yo ya no quiero ocultar nada, aunque pudiera hacerlo. Y por eso se me restituye la cordura. Y tengo la mente correcta, que es donde mora el Espíritu Santo, que es la que me recuerda continuadamente que no hay nada que temer, porque no hemos hecho nada. Por eso, la idea de ser un ser vacío, falto, carente de amor, porque creo haber perdido a Dios en el momento de la separación, se llena con el milagro de llenura, de plenitud, de que soy el Hijo de Dios. Me lleno de luz, me ilumino, ¿verdad? Es nuestra conciencia, por lo tanto, la que se ilumina. Jesús nos va a ir dando a lo largo del curso pues una multiplicidad de ejemplos y también nos va a ir aclarando lo que fue su paso por el mundo, lo que se recogió en la Biblia. Lo que nos entendió bien nos lo clarifica y nos pide que le acojamos como nuestro líder. Para poder ser nosotros líderes tenemos que ser sus seguidores. ¿Cómo vamos a ser seres plenos? Acogiendo al Espíritu en el centro de nuestra mente, que es lo mismo que decir en el centro de nuestro altar
o en el foco de atención, porque eso sea lo que es importante. Nosotros somos la Iglesia en el sentido de que podemos ser o un armazón vacío y entonces ser un cuerpo que no hace nada, pierde el tiempo, o ser un cuerpo que ahora se le deja al Espíritu Santo para que lo gestione, y entonces el Espíritu Santo, como siempre, pone al Espíritu en el centro, te recuerda continuamente que eres Espíritu, pues tu mente se ilumina y así ayudamos en el colapso del tiempo que decíamos antes. Ya no queremos esperar en el tiempo más de lo necesario. Pero para que esto se dé y lo antes posible tenemos que volvernos humildes o volvernos como niños, reconocer que no sabemos porque nos hemos enseñado fatal y dejar que se nos enseñe. De esta manera, nuestra mente se vuelve servicial y podemos serle de verdadera utilidad al Maestro Jesús. Pero no podemos servir a dos amos, tenemos que decidirnos. No nos sirve seguir intentando traernos la verdad, la ilusión, para hacer que la ilusión parezca atractiva. No, por eso hay que arrancar las raíces que no van a darnos un sustento real. Hay que arrancarlas, hay que abandonar el sistema de pensamiento del ego y aceptar la verdad, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Así reconocemos que todo lo que nos hemos inventado, todo este despliegue de ser un ser carente, lleno de deseos y necesidades, y que con su satisfacción a través del cuerpo nos vamos a colmar, no, eso no va a funcionar. No somos un ser carente, somos un ser pleno, lleno. Por eso, si creo haber estado necesitado, falto, se me pide que sí que mire de abajo arriba las ilusorias necesidades que he creído tener hasta que vea que mi única necesidad ha sido siempre Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿cómo se van a suplir todas mis necesidades? ¿Qué es lo que tiene de denominador común todos los milagros, todos los pensamientos amorosos? Que Dios es mi Padre, que Dios es el amor perfecto y yo con mi Padre soy inocente porque no me he separado. Luego, para una ilusión de falta de amor, ¿qué se necesita? Pues amor. La llenura del amor. Por eso se nos dice que cuando quiera ver si un pensamiento es egoico o falto de amor, lo lleve ante la luz de la comprensión del amor perfecto y vea qué produce ese pensamiento falto de amor. Produce miedo. Por eso si hay miedo es que no hay amor perfecto. Este no es un pensamiento amoroso porque tengo miedo al pensar en ello, ¿vale? Pues a expiación. La expiación como proceso lo que hace es deshacer el error. Lo envío a la expiación para su deshacimiento. Lo envío al amor perfecto para que aquí en el tiempo se vayan deshaciendo todos los errores y así nos quedemos sin errores y nos quedemos solo con amor perfecto. Para hacer esto, ¿qué hay que hacer? Tener fe en que Dios lo va a solucionar. Y no seguir intentando hacer las cosas por nuestra cuenta. Porque el ego es un sistema de pensamiento que nos hemos inventado nosotros y que se dedica a tergiversarlo todo. ¿Verdad? Nuestro deseo amoroso natural de dar, que es el impulso milagroso, va a ser tergiversado por el ego para decirme, no, tú no quieres darte como mente e incluirte en todo lo que tienes a tu alrededor. No, tú lo que quieres es unirte a cosas, conseguir, obtener, retener cuerpos, cosas, materia, lo físico, para poseerlo y así apropiarte de un poco y quedarte con un poco solo para ti. Y Jesús nos dice que no, que tú no has sido creado para quedarte con una parte del reino, sino con la totalidad, porque Dios se dio de sí mismo en el momento de la creación. Entonces no te conformes con poco. Deja de usar los ojos del cuerpo y empieza a usar la visión de Cristo. Nosotros hemos intentado hacer asociaciones falsas de que con esto poco me satisfago, con esta manera de comer, con esta manera de vestir, con una casa aquí, con una pareja allá, con una familia de esta forma, con un sustituto del reino de los cielos, que es el reino del darse completamente, de extenderse a todo. Yo quería satisfacerme con unas cuantas cosas, pero no funciona. Y lo hemos probado y por eso estamos aquí. Y por eso ahora con los milagros lo que yo tengo es que al obrarlos, lo que no encontraba satisfacerme,
satisfacción en el mundo de la forma, ¿qué me pasa? Que me siento satisfecho, pleno. Y digo, pues es verdad, con esto sí que me satisfago. Y los que estamos perdonando y recibiendo los milagros, como nos sentimos plenos, estamos dispuestos a compartir esta solución con todos nuestros demás hermanos, ¿verdad? Y por eso estaremos aquí ocupándonos en obrar milagros tal como Jesús nos indique hasta que quede un solo esclavo del ego sobre la faz de la tierra. Porque ahora nos hacemos conscientes de que el otro soy yo, porque solo pareció que nos dividíamos en un montón de partes mediante ese ilusorio Big Bang, pero que cada parte sigo siendo yo porque lo que Dios ha creado unido no se puede separar. Y Jesús nos pide que nos concienciemos de que hay que entrenarse, porque estábamos acostumbrados aparentemente a usar el sistema de pensamiento del ego y lo llevábamos en automático. Por eso siempre habla primero. El ego es esa voz que te dice: estás separado, estás aquí, estás solo, estás aislado, nadie te quiere lo suficiente, lucha por lo que quieres, siempre estás falto, siempre estás carente, hay que desconfiar, tú eres tu propio creador, usa solo las relaciones para conseguir lo que quieres, haz aliados pero solo temporalmente y siempre estate ojo a visor. Y Jesús nos dice: no, mira, como esto lo tienes en automático, ahora hay que entrenarse. Este curso es un curso de entrenamiento mental y todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Luego hay que querer, de verdad, concienciarse de que vamos a llevar a cabo este entrenamiento porque merece la pena. Y gracias a ello nos vamos a sanar. Porque antes estábamos enfermos creyendo estar separados. La enfermedad es la creencia en la separación. Pero al aceptar el milagro de nuestra integridad, ya no estamos separados, estamos perfectamente unidos a Dios y a toda la creación. Y así nos curamos. Se nos van a explicar los medios, el perdón, el instante santo, cómo orar correctamente, las relaciones sanas, santas, todos los medios, nuestra función especial para el despertar están a nuestra disposición. Lo que tenemos es que querer clarificar el propósito. ¿Quiero despertar? ¿Me he cansado ya de intentar hacer asociaciones falsas y derivar placer de ellas? Pues sí, entonces tengo la salud a mi disposición. Muchas gracias, seres saludables, hermosos y perfectos. Si hay preguntas, pues por favor hacedlas. Gracias. Y nos vamos al capítulo 9 que estábamos leyendo, de ausencia de felicidad, y terminamos hoy este capítulo. Nos habíamos quedado en el capítulo 9, la escritura de un curso de milagros. Vamos a leer para contextualizar más o menos aquí, página 288. Habla ahora San Kenneth Wapnick. Esto subraya nuevamente el proceso básico de la sanación que un curso de milagros promulga. No hemos de enfocarnos en la verdad, conocimiento, Es decir, en el conocimiento, sino más bien en el deshacer de las ilusiones al corregir nuestros malos pensamientos o percepciones falsas. La meta, en última instancia, es el conocimiento, pero para alcanzarla hay que primero percibir correctamente, y eso se lleva a cabo deshaciendo primero la percepción errónea. Es por eso, por ejemplo, por lo que Jesús dedica tanto tiempo a ayudar a Helen y a Bill a que entiendan sus errores. Una vez que se entendieran por lo que eran, estos errores podían ser corregidos por Jesús en la medida en que Helen y Bill acudían a él en busca de ayuda. Las notas para el capítulo 3 continúan y entonces Jesús intercala lo siguiente respecto a Helen y a Bill. Ahora ya en las notas directamente. La percepción, los milagros y el hacer están íntimamente relacionados. El conocimiento es un resultado de la revelación e induce únicamente al pensamiento. La percepción implica al cuerpo incluso en su forma más espiritualizada. El conocimiento proviene del altar interior y es eterno porque es verdadero.
Percibir la verdad no es lo mismo que conocerla. Es por eso por lo que Bill está teniendo tanta dificultad en lo que él llama integrar las notas. Su percepción tentativa es muy incierta para el conocimiento, porque el conocimiento es seguro. Tú, Helen, de Helen, ¿no? La percepción de Helen es tan variable que oscilas del conocimiento repentino, aunque real, a una total desorganización cognitiva. Es por eso por lo que Bill es más propenso a la irritación, mientras que tú eres más vulnerable a la ira. Él está continuamente por debajo de su potencial, mientras que tú lo consigues a veces y luego no das ni remotamente en el blanco. Realmente estas diferencias no importan. Pero pensé que te alegraría saber que están mucho mejor con diferentes problemas perceptuales de lo que estarían si padeciesen de los mismos problemas. Esto hace posible que cada uno de ustedes reconozca, y esta es la palabra correcta aquí, que las falsas percepciones del otro son innecesarias. Es debido a que tú no sabes qué hacer al respecto, que Bill reacciona a las tuyas con irritación y tú respondes a las de él con furia. Pasamos a la página 289, ahora vuelve a hablar San Kenneth Wapnick. Nuevamente observamos el énfasis que le da Jesús al gran potencial de aprendizaje que había en la relación de Helen y Bill. En relación con la habilidad de Bill para los retruécanos, Jesús tenía estas amorosas palabras para expresar que lo que el hombre percibe como su conocimiento, entre paréntesis conocimiento, como su ataque, es su propio reconocimiento del hecho de que éste puede recordarse siempre, puesto que jamás ha sido destruido. Este no es un recuerdo literal, tanto como un recuerdo real. Esto es en gran parte para Bill. Me gustaría que él decidiese utilizar este talento suyo constructivamente. No tiene idea de cuán poderoso puede ser él mismo. En realidad, este sí procede del inconsciente y realmente es una forma distorsionada de la percepción milagrosa, la cual él ha reducido a un torcer, tergiversar, jugar con las palabras. Aunque esto puede ser bastante gracioso, es un verdadero desperdicio. Tal vez a él le interese permitirme que lo controle. Y aún utilizarlo él mismo de manera jocosa. No tiene que decidir que sea uno u otro. Fijémonos que está diciéndole Jesús que ese gusto que tenía San Bill por los juegos de palabras, los retruécanos, que no tenía por qué dejar de hacerlo, sino dejarle al Espíritu Santo que se los inspire él y así usarlo de manera constructiva, en pro del bien común. Porque todo lo que usemos en el mundo de la forma sin haberlo pasado por la guía del Cristo, pues es egoico, es egoísta, es solo para mí. Es como me lo paso bien yo, que me satisface a mí. Y en cambio ahora todas nuestras capacidades, todas nuestras habilidades, se las dejamos al Espíritu Santo para que Él las gestione. Sí. La clase de Bill. Luego sigue una discusión extensa, primordialmente dirigida a Bill, en relación con una clase de psicología anormal que lo habían programado para enseñar en el campus de la escuela para estudiantes de licenciatura de la Universidad de Columbia. Bill siempre le tenía un miedo mórbido a hablar en público, aunque en efecto era un excelente orador, y se sentía preso de pánico al pensar en esa próxima clase. Jesús intentaba ayudarle en este problema y muchas de estas notas se mantuvieron en el texto en sí, primordialmente en el capítulo 4. Subsiguientemente, Bill no pudo enseñar el curso por sí mismo, pero Helen lo acompañó y lo enseñaron juntos. Mucho de este extenso dictado se incluye aquí para mostrar
como en notas previas, la enseñanza persistente y amorosa de Jesús durante las primeras semanas de la Escritura. Esta parte del dictado, a propósito, parece haberse tomado sin notas en taquigrafía, dictado por Helen directamente a Bill. Al menos las notas no sobreviven, si acaso las hubo. Esto se escribió el 7 de diciembre de 1965. Recordamos que comenzó el dictado el 21 de octubre de 1965 y comenzó con una discusión de la relación de Bill con sus padres. Como tú, Helen. Esto ya en las notas en particular. Como tú, Helen, has dicho tan a menudo, nadie ha adoptado como propias todas las actitudes de sus padres. En cada caso ha habido un largo proceso de elección, en el cual el individuo ha escapado de aquellas que él mismo ha vetado, mientras conserva aquellas por las cuales votó. Bill no ha conservado las creencias políticas de sus padres, a pesar de la clase particular de periódicos que constituían el material de lectura de ellos en esta área. La razón por la cual él solía hacer esto era porque él creía que era libre en esta área. Tiene que haber algún agudo problema suyo que lo haga estar tan dispuesto a aceptar la falsa percepción de ellos en torno al valor de él. Esta tendencia se puede considerar siempre como punitiva. No puede ser justificada por la fortaleza desigual de padres e hijos. Esto jamás es más que temporal y es principalmente un asunto de diferencia de maduración y por consiguiente físico. No perdura a menos que uno se aferre al mismo. Y sigue diciéndonos San Kenneth Wapnick, este es un punto extremadamente importante. El pasado no ha de verse como lo que determina los problemas presentes. Este es un tema crucial en las enseñanzas posteriores del curso, cuyo propósito es liberarnos de las cadenas del pasado. De este modo se le da gran énfasis al poder de la mente para elegir en el presente. Como se indica en la primera oración, este era un principio utilizado por Helen en su terapia para ayudar a sus pacientes a entender que ellos no tienen que ser prisioneros de su pasado. El pasado ya pasó y por eso lo perdonamos, para ver que en realidad no fue nada, no fue real. Perdonamos quimeras, ilusiones, fantasías, alucinaciones, falsedades. Puesto que han sido ellos los que selectivamente, aunque inconscientemente, eligieron por cuáles de las actitudes de sus padres serían atados, son ellos quienes ahora pueden elegir nuevamente. Fijaos qué es lo que nos ha dicho, ¿eh? ¡Qué maravilla! Nadie me hizo nada que yo no hubiera elegido que se me hiciera porque quise ser una víctima del mundo que veía. La noción de elegir en el presente ser atados por el pasado es explicada ahora por Jesús en el contexto de la relación de Bill con su padre. Y ahora ya en las notas directamente, cuando el padre de Bill vino a su nueva oficina y la destruyó, es muy evidente que Bill tenía que haber estado dispuesto a permitir que la destruyese. Solo las muchas veces que él ha comentado este incidente sugerirían la extrema importancia de esta falsa percepción en su propio pensamiento distorsionado. ¿Por qué alguien debe adjudicarle tanto poder a una percepción falsa? No puede haber ninguna justificación real para ello, puesto que incluso el mismo Bill reconocía el problema real al decir: ¿cómo pudo él hacerme esto? La respuesta es que él no lo hizo. Bill tiene que formularse una pregunta muy seria con relación a esto. Dijimos antes que el propósito de la resurrección fue demostrar que ninguna cantidad de falsa percepción tiene influencia alguna en el Hijo de Dios. Esta aseveración... Esto ya lo dice San Kenneth. Sí, esto es San Kenneth. Esta aseveración va al corazón de la enseñanza del curso sobre el perdón, a saber, que nadie tiene el poder de apartar la paz de Dios de nosotros, no importa lo que haga o piense.
Posteriormente Jesús nos enseñaría respecto a su crucifixión. El príncipe de la paz nació para restablecer la condición del amor, enseñando que la comunicación continúa sin interrupción aunque el cuerpo sea destruido. El mensaje para Bill continúa. Y ahora en las notas, esta demostración exonera a aquellos que perciben falsamente al establecer, más allá de dudas, que ellos no le han hecho nada a nadie. La pregunta de Bill, la cual él tiene que formularse muy honradamente, es si él está dispuesto a demostrar que sus padres no le han hecho daño. A menos que esté dispuesto a hacerlo, no los ha perdonado. La meta esencial de la terapia es la misma que la del conocimiento. Nadie puede sobrevivir independientemente mientras esté dispuesto a verse a sí mismo a través de los ojos de otros. Esto siempre lo pondrá en una posición donde tiene que verse a sí mismo en diferentes luces. Los padres no crean la imagen de sus hijos, aunque pueden percibir imágenes las cuales ellos sí crean. Sin embargo, como ya hemos dicho, no eres una imagen. Si te pones del lado de los fabricantes de imágenes, simplemente estás siendo idólatra. Bill no tiene justificación alguna para perpetuar ninguna imagen de sí mismo en absoluto. Él no es una imagen. Sea cual sea su verdad, es completamente benigna. Es esencial que él sepa esto sobre sí mismo, pero no puede saberlo mientras elija interpretarse como lo suficientemente vulnerable para ser perjudicado. Esta es una clase especial de arrogancia, cuyo componente narcisista es perfectamente obvio. Esta dota al perceptor de suficiente fortaleza irreal para hacerlo a él de nuevo y luego reconoce la falsa creación del perceptor. Hay ocasiones en que esta extraña falta de verdadera cortesía parece ser una forma de humildad. Realmente, jamás es nada más que simple rencor. Y ahora otra vez habla San Kenneth Wapnick. Lo que se quiere decir aquí es que el ego primero cree arrogantemente que puede hacer de nuevo lo que Dios creó, al sustituir al ser con su imagen, y luego humildemente denigra al andrajoso yo que ha fabricado, puesto que cree que éste es real. Jesús continúa ahora dirigiéndose a Bill directamente a través de Helen. Y ahora ya en las notas. Bill, tus padres sí te percibieron equivocadamente de muchas maneras, pero su capacidad para percibir era bastante torcida y sus falsas percepciones se interponían en el camino de su propio conocimiento. No hay razón alguna por la cual esto deba interponerse en el camino tuyo. Es cierto que tú aún crees que ellos te hicieron algo. Esta creencia es extremadamente peligrosa para tu percepción y totalmente destructiva para tu conocimiento. Esto es cierto no solo de tu actitud hacia tus padres, sino también del uso equivocado que haces de tus amigos. Aunque piensas que tienes que responder a sus errores como si fueran ciertos. Al reaccionar de manera... Aún piensas que tienes que responder a sus errores como si fueran ciertos. Al reaccionar de manera destructiva contigo mismo, les estás otorgando aprobación a sus percepciones falsas. En otras palabras, al otorgarle, y esto ya lo dice San Kenneth Wapnick, en otras palabras, al otorgarle a los pensamientos de ataque de otros poder sobre nuestras mentes por virtud de que nos han hecho daño, demostramos que sus percepciones son correctas. No podríamos sentirnos vulnerables y perjudicados a menos que creyésemos primero que nuestros pecados merecen tal castigo. De ese modo, estamos otorgándoles aprobación a las percepciones de ataque de otros. Esto inevitablemente refuerza su propia culpa por haber encubierto tales pensamientos en primer lugar.
Pues como vamos a hacer aproximadamente no más de 1 horita y media por conexión, lo vamos a dejar aquí. Pondremos una nota. Santa Sandra nos dice: gracias, santas hermanas, las amo. Solo haré un comentario. Pareciera que en la ilusión cosas pasan y cosas dejan de pasar. Hacer preguntas obvias para mí ya no las creo necesarias. Ya tengo las herramientas, tengo el poder de decidir usarlas. Aparentemente surgen inquietudes, pero las respuestas están en cada mensaje de Jesús que nos comparten cada día. Por eso no pregunto tanto como en el pasado. Agradezco eternamente vuestro amor incondicional. Bendiciones. Pues muchísimas gracias, Santa Sandra. Claro que sí, vamos integrando la enseñanza. Santa Felicia Aquino, gracias hermanitas por compartir. Gracias. Pues ponemos una marquita. Nos hemos quedado en el siguiente aquí. Seguiremos el ilusorio mañana. Muchísimas gracias. Todo el amor. Una bendición. Gracias, hermanas, hermanos.